Hola a todos, mi nombre es Ángela Torrialba y hoy vamos a explorar la unidad 1 de electrónica básica, centrada en el componente fundamental de la electrónica moderna. El diodo semiconductor. Para comenzar, debemos entender que un diodo es un dispositivo electrónico de dos terminales que permite el paso de la corriente en un solo sentido, bloqueándola en el sentido opuesto, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, ¿verdad? Físicamente se construye mediante la unión de dos materiales semiconductores, uno tipo P y otro tipo N. El material tipo P tiene una deficiencia de electrones conocida como huecos, mientras que el material tipo N tiene un exceso de electrones. Al unirlo se crea una zona de deflexión que define el comportamiento eléctrico del dispositivo, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, ¿verdad? El diodo ideal frente al diodo real. Como podemos ver aquí en estas gráficas, para facilitar el estudio de circuitos, solemos empezar con el modelo del diodo ideal. En este caso visualizamos como el diodo como un interruptor perfecto. Cuando está polarizado en directa, actúa como un cortocircuito con resistencia cero. Y cuando está en inversa, ¿verdad? Como como un circuito abierto con resistencia infinita, como podemos observar aquí. Sin embargo, en la práctica utilizamos el modelo del diodo real, a diferencia del ideal. El diodo real de silicio requiere un voltaje mínimo de aproximadamente 0.7 voltios para empezar a conducir, valor que baja a 0.3 voltios. Si el diodo es de germanio, en una gráfica de voltaje contra corriente, el diodo ideal muestra un ángulo recto perfecto, mientras que el real presenta una curva exponencial que despega solo tras superar dicha barrera de potencial. En la siguiente diapositiva, ¿verdad? Vamos a observar la ecuación del diodo, ¿verdad? Ecuación de Shockley. El comportamiento que observamos en el diodo real se describe matemáticamente mediante la ecuación de Shockley. Esta fórmula establece que la corriente del diodo es igual a la corriente de saturación inversa multiplicada por una función exponencial, que depende del voltaje aplicado y del voltaje térmico. Es importante que destaquemos que el voltaje térmico es una constante que a temperatura ambiente suele redondearse a 25 o 26 milivoltios. Esta ecuación es la que nos explica, ¿verdad?, el por qué la corriente aumenta de forma tan drástica ante pequeños incrementos de voltaje una vez que el dispositivo entra en conducción. En la siguiente diapositiva, déjenme colocársela por aquí. El análisis de circuitos DC con diodos. Aquí vemos, cuando integramos estos componentes en circuitos de corriente continua o DC, el objetivo es determinar si el diodo está encendido o apagado. En un análisis básico sustituimos el diodo por una fuente de voltaje de 0.7 voltios si está conduciendo, y procedemos a aplicar las leyes de Kirchhoff o de Ohm para hallar las corrientes en las resistencias. Si la fuente del circuito no es lo suficientemente grande para superar el voltaje de umbral del diodo, o si el diodo está colocado en sentido contrario a la corriente, simplemente lo tratamos como un camino abierto donde no fluye absolutamente nada de energía. En la siguiente diapositiva las fuentes de alimentación DC y rectificadores y filtros. Como podemos observar aquí, ¿verdad? Tenemos la red, el transformer, el regulador, ¿verdad? El bin, el RL. Entonces,
Una de las aplicaciones más prácticas de los diodos es la creación de fuentes de alimentación DC, que son las que transforman la electricidad de nuestros hogares en energía utilizable para dispositivos electrónicos en proceso. Tiene varias etapas. Primero se usa un transformador para ajustar el nivel de voltaje y luego pasamos a la rectificación. Los rectificadores de media onda determinan la parte negativa de la señal senoidal, mientras que los rectificadores de onda completa, como el famoso puente de diodos, intervienen en los ciclos negativos para aprovechar toda la energía. Y posteriormente añadimos los filtros capacitativos. Estos utilizan un condensador que se carga y descarga para rellenar los huecos entre los pulsos, reduciendo el rizo y logrando un voltaje mucho más constante y lineal. Voy a pasar a la siguiente diapositiva, ¿verdad? Que es el diodo Zener, región de ruptura y conducción. Pasamos ahora a un componente especial, el diodo Zener. Mientras que un diodo común puede destruirse si se le aplica demasiado voltaje en sentido inverso, el Zener está diseñado específicamente para trabajar en esa región llamada región de ruptura Zener. En polarización directa funciona como un diodo normal, pero en inversa, al alcanzar un voltaje específico, permite el paso de corriente manteniendo ese voltaje constante. Esta característica es única porque la convierte en la herramienta ideal para la regulación de voltajes, permitiendo que los circuitos sensibles reciban una tensión estable sin importar las variaciones en la fuente principal. Les voy a mostrar la siguiente diapositiva, ¿verdad? Donde vamos a ver los circuitos recortadores y sujetadores. Finalmente, exploramos aquí que los circuitos de manipulación de señales, los recortadores, también conocidos como clippers, se utiliza para eliminar o limitar partes de una señal que excede un nivel de voltaje determinado, protegiendo así las etapas posteriores del circuito. Por otro lado, vamos a pasar la diapositiva. Tenemos los sujetadores clampers, que no alteran la forma de la onda, sino que le añaden un nivel de corriente continua. Esto significa que desplazan toda la señal hacia arriba o hacia abajo en la gráfica, sujetándola a una nueva referencia de voltaje. Ambos circuitos son esenciales en el procesamiento de señales de audios y videos, demostrando la versatilidad de los diodos en la ingeniería electrónica. Como podemos ver, ¿verdad? Las señales continuas. Podemos ver cómo nos indican que pueden pasar hacia arriba y hacia abajo. En la siguiente diapositiva, ¿verdad? Quiero hacer una breve conclusión, porque con todos estos que yo les he venido exponiendo, ¿verdad? Como hemos visto, el diodo es mucho más que un simple interruptor. Es la base sobre la que construimos rectificadores, reguladores y protectores de circuitos. Comprender su funcionamiento desde la física del semiconductor hasta su comportamiento en circuitos complejos es sumamente fundamental para cualquier estudiante de electrónica. Yo de verdad espero que con esta exposición haya sido muy clara y les agradezco mucho de antemano por su atención y espero que tengan una feliz noche. Eso fue todo y Ángela Torrealba de la Universidad Yacambú. Muchas gracias.